están? Bienvenidos. Tiempo de hablar de economía. Vamos a ver decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Primer titular para impacto económico. Brasil, el presidente Bolsonaro complace a las empresas de armas. Hay una feria en Río, ya le vamos a mostrar lo que se expone allí, el volumen de negocios y la situación actual en el país. China rechaza las acusaciones contra las empresas Huawei y ZTE que se hacen desde el extranjero. En nuestro expediente vamos a revisar cómo está el nivel de deuda de varios países, así como sus consecuencias. La exposición de seguridad y defensa LAD de Brasil el martes pasado ya abrió sus puertas con firmas de seguridad nacionales e internacionales que se mostraron optimistas sobre el impacto de la administración de Jair Bolsonaro en el mercado de armas de Brasil. La exposición fue inaugurada por el vicepresidente brasileño Hamilton Mourão, mientras que el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, caminó a través de la exposición hablando con los proveedores. El presidente de Taurus, una empresa manufacturera brasileña y el mayor productor de armas, dijo que el gobierno de Bolsonaro era bueno para los negocios. La gran ventaja para los ciudadanos es que tienen un entendimiento de que pueden tener un arma para su protección. Entonces, creo que Brasil está en una mejor fase y creemos que este gobierno realmente traerá crecimiento para nuestro país. La exposición de este año se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Río Centro de Río de Janeiro y finalizará el viernes 5 de abril. El 85-90% de nuestra producción se exporta. Nuestro mercado más grande es Estados Unidos y el mundo entero, África, Asia, todos esos países. Esta nueva plataforma de productos que hemos desarrollado, más allá de poner a Taurus al mismo nivel que cualquier otro competidor en el mundo, ha permitido la credibilidad de nuestros consumidores brasileños. Recordemos que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó el martes un decreto que flexibiliza la posesión de armas de fuego, una de sus principales promesas de campaña. Ahora, cada ciudadano puede comprar hasta 4 armas para guardar en casa con menos obstáculos burocráticos. El principal de ellos es justificar ante la Policía Federal por qué necesita esa protección. 450 expositores y 195 delegaciones oficiales de 80 países como potenciales compradoras atestiguan el impacto que despierta el evento. Por su parte, Panamá recibió el visto bueno sobre códigos aduaneros para exportar rubros alimenticios hacia China. Estos alimentos, que ya pasaron por el proceso de certificación fitosanitaria de autoridades chinas, son carne de res, piñas y el pez cobia, mejor conocido como bacalao. El ministro de Agro de Panamá anunció en recientes reuniones con autoridades chinas que se pidió esta revisión de otros alimentos, caso camarones, diversos peces, pollo, cerdo y también lácteos para futuras exportaciones. Los primeros protocolos se firmaron durante la visita que hizo el presidente Xi Jinping a Panamá en noviembre del año 2018. Por su parte, en Colombia hay sectores que han recomendado la extracción de hidrocarburos mediante el fracking, mediante el proceso de fracturación hidráulica. No todas las voces concuerdan. Este es un tema sumamente delicado. Hay un estudio que hace la Contraloría General de Colombia que indica que la práctica del fracking puede resultar catastrófica e irreversible. Está evaluando los daños justamente al medio ambiente. Este organismo dice la técnica generará derrames, roturas en tuberías y altos niveles de contaminación. También hace un llamado de atención sobre las particularidades geoambientales que dejará en Colombia y los riesgos para los acuíferos en lo que se refiere a etapas de explotación y exploración. Las comunidades, por su parte, levantan su voz pidiendo al gobierno que garantice una transición energética adecuada porque al país le queda aproximadamente 5,7 años de reservas de petróleo. 5,7, nada más que eso. Eso para que se entienda también por qué apunta a su vecino Venezuela a la hora justamente de esta coyuntura económica en la cual quieren despojar de su recurso natural a este país. Representantes, mientras tanto, de Venezuela y de Rusia están reunidos en Moscú. La idea es aumentar intercambios en distintas áreas productivas. El martes iniciaba en la sede del Ministerio de Agricultura de la Federación Rusa
la instalación de la Cuarta Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela. Se evalúan avances de esta agenda binacional, se debaten nuevas estrategias en materia industrial, comercial, minera, farmacéutica, actividades de intercambio entre ambos gobiernos, jornadas de trabajo que van a terminar este viernes 5 de abril. Guatemala está en la lista de países que mantiene un manejo económico prudente, según datos de organismos financieros internacionales, pero tiene una serie de deudas en materia social. La Procuraduría de Derechos Humanos informa que en los últimos 20 años Guatemala solo logró reducir 8,7% la desnutrición crónica infantil. En el país, 46,5% de los niños de menos de 5 años padece desnutrición crónica. Y en la población indígena la cifra llega a 58%. La Procuraduría dice que es necesaria la distribución de tierras para garantizar la alimentación, pero 65% de esas tierras está en manos del 1,9% de los productores, de las familias justamente adineradas. Guatemala registra un índice de pobreza de 59,3% y de ese total, 23,4% de ellos vive en precariedad extrema. A la vuelta, China defiende a Huawei y a ZTE. Antes de la pausa les dije que les íbamos a contar cómo el gobierno de China se planta y mantiene una defensa férrea sobre sus emblemas industriales, sus empresas tecnológicas. ¿Por qué? Porque quiere que a nivel internacional reciban un trato comercial justo. El Ministerio de Exteriores chino exhortó a los gobiernos anfitriones de empresas chinas en el extranjero a dar un trato justo luego que el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos detuviera las colaboraciones con Huawei y con la corporación ZTE. Estados Unidos ha emprendido una campaña contra estas tecnológicas chinas, alegando casos de supuesto espionaje. Sin embargo, el gobierno chino aclara que las acusaciones son totalmente infundadas. Parece que debería preguntarle a Huawei y ZTE sobre esto. Como portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, solo puedo decirle que siempre hemos apoyado la adhesión de las compañías chinas a las reglas internacionales cuando se trata de comercio exterior y cooperación económica. Al mismo tiempo, deben cumplir con las leyes locales. También solicitamos que sus gobiernos anfitriones ofrezcan un entorno justo y sin discriminación para esas compañías chinas. Vietnam, por su parte, está experimentando un buen desenvolvimiento económico y esto se nota a través del número de empresas privadas creadas en lo que va del año 2019. ¿Por qué insisto y recalco que es Vietnam? Porque tienen pronósticos muy altos de crecimiento de su PIB. Allí también hay un punto para fijarnos. Vietnam. Datos suministrados por la Oficina General de Estadísticas señalan que unas 28.450 empresas privadas se oficializaron en Vietnam durante los 3 primeros meses de 2019. La cifra representa un aumento interanual de 6,2% frente a 2018 y es parte del proceso de impulso que ofrece el gobierno vietnamita al sector privado. Estas nuevas empresas suman un capital de $16,4 billones y emplean a 317.000 personas. El organismo estadístico agrega que la confianza empresarial aumentó principalmente en sectores de la industria procesadora y manufacturera, ya que un 54,6% de voceros consultados esperan mejores desempeños para el segundo trimestre de 2019. Al mismo tiempo, Vietnam goza de una buena salud macroeconómica. El Banco Asiático de Desarrollo informa que el país tendrá una expansión de su PIB en 6,8%, concordando con previsiones de otros organismos internacionales y el propio gobierno. Calificadoras internacionales señalan que Vietnam se encuentra entre los primeros 10 países del mundo que ha tenido más expansión económica en los últimos años.
Y el Banco Central de Rusia en los últimos años ha garantizado una redistribución de sus reservas de divisas e igualmente pone en marcha acciones para bajar la dolarización. Sigue en ese camino. Entonces, frecuentemente tenemos noticias que nos llevan a revisar este tipo de informaciones. Fíjense, Sputnik lo que está mostrando ahora en su portal. Destaca que el gobierno ruso gana miles de millones con la compra de oro y ahora optará por el yuan. China es el socio comercial más importante de Rusia y cada vez que hace transacciones bilaterales aparece allí fortalecida su moneda. Significa que el dólar juega un papel menor en este caso en esta balanza bilateral. Cuando se trata, aclaremos, de intercambio de bienes. Además, Rusia no es el único país que apuesta por desdolarizar, por despegarse del dólar. Esa moneda se está mostrando débil delante del euro y del yuan, considerando también que los países están invirtiendo en oro, buscando librarse del dólar. Hay otro punto aquí para resaltar y es el caso Brexit. La Unión Europea estudia controles aduaneros en caso de que se dé la salida del Reino Unido sin acuerdo con la Unión Europea. Moscovici, que es el comisario europeo de impuestos y de aduanas, fue al punto. En el caso de un Brexit sin acuerdo, el Reino Unido se convertirá en un tercer estado de un día para otro. Esto será un cambio legal inmediato y radical, claramente muy sustancial para el Reino Unido, para los Estados miembros y para nuestras compañías. La Comisión está lista para sacar todas las consecuencias legales y operativas de un Brexit sin acuerdo y realmente hemos estado listos para 2 años. A la vuelta analizamos el impacto de estar endeudados. Ya lo vemos. La musiquita parecía una película de acción lo que venía y realmente hay que tener en cuenta que estar endeudados es un arma de doble filo y que nos lleva a estar mirando todo el tiempo las dos facetas, lo bueno y lo malo, lo bueno de tener una carta abierta de financiación, lo malo cuando ya estamos enterrados en deuda. Resulta esencial para el ordenamiento financiero internacional que los estados cumplan con sus obligaciones financieras. Cuando un país presenta una situación de impagos dilatada en el tiempo, todas las partes sienten los efectos. No solo sus acreedores dejan de cobrar, sino que también el propio deudor se enfrenta al riesgo de quedarse totalmente excluido de la financiación internacional. El acceso a ese financiamiento externo muchas veces es fundamental para inyectar recursos a la economía sin tener que depender únicamente de la capacidad de ahorro local. Esto supone esfuerzos y compromisos. Aunque a través de esta herramienta financiera los países pueden llegar a obtener los dólares necesarios para invertir en infraestructura y desarrollar la economía nacional, por años ha sido visto como un mecanismo de desposesión, incluso como uno de los más exitosos en Latinoamérica según Pascualina Curso, pues según la economista no solo genera una transferencia de renta colosal hacia el capital financiero internacional, sino que abre la puerta a la intensificación de otros mecanismos como la mercantilización y privatización de servicios públicos y la apropiación de la explotación de los recursos naturales por el capital privado. Así es, cuando una y otra vez nos recomiendan más y más deuda, fíjense cómo cada uno va abonando para su propio bolsillo. Los buitres, de eso se trata. Frente a este escenario, los países también tienen derechos a renegociar los acuerdos, como hacen la mayoría de actores económicos privados a lo largo de su vida. La reestructuración de la deuda consiste en establecer nuevas condiciones de pago de la deuda vigente de un país, un proceso que requiere de una renegociación entre acreedor y deudor. Generalmente incluye la modificación de los plazos de vencimiento, haciendo que se elimine así la acumulación de deudas a corto plazo y se conviertan estas en deudas consolidadas a largo plazo. El reescalonamiento de la deuda, es decir, el cambio en las cantidades anuales a pagar para que estos resulten más uniformes o graduales, y la modificación en los intereses. Esto supone que dos tipos de proceso de renegociación de deuda se enfrenten. El primero puede significar un alivio y una oportunidad justa y soberana para el desarrollo de la economía deudora, si se emplea el dinero obtenido para invertir en infraestructura y programas sociales. Y por supuesto, si se mantiene la lucha por recuperar espacios de soberanía y hacer frente al orden hegemónico geofinanciero global. En el segundo,
El proceso puede convertirse en una cadena perpetua asociada a un mecanismo de extracción de riqueza constante, sometiendo al país a más y más deuda, a la pobreza y a la precarización como resultado de la reproducción de relaciones asimétricas. El fin último de la renegociación dependerá de la estrategia y voluntad geopolítica de las partes. Vamos a ver ahora 3 casos recientes de reestructuración de deuda, 3 casos que son emblemas con características distintas. Argentina y Ecuador y por otro lado Ucrania. En 2001, Argentina defaultió su deuda externa con acreedores privados en medio de una crisis externa, financiera y social. Tras 4 años de default en 2005, el gobierno de Néstor Kirchner llevó adelante un proceso de reestructuración de la deuda a fines de retomar los pagos de una manera sostenible para la economía argentina. El resultado se dio a conocer el 18 de marzo de 2005. La adhesión fue del 76,15% de los bonistas y se logró una quita nominal del 56%. En otras palabras, de los 81.836 millones de dólares de deuda elegible, 62.318 millones entraron al canje, tras el cual se terminaron acordando pagos por 35.261 millones. De los 19.518 millones de dólares que no entraron al canje, se dispuso el no pago de los mismos hasta que en 2010 se realizó una nueva reestructuración de la deuda. En la misma entraron al canje el 67% de los acreedores restantes y se les efectivizó una quita de 36%. Finalmente, de toda la deuda defaulteada en 2001, solo 9.000 millones no entraron al canje. Entre quienes no aceptaron la reestructuración se encontraban los fondos buitres, que continuaron reclamando el pago del 100% de los bonos que poseían, más intereses y punitorios, hasta que en 2016, tras el fallo de la juez de Nueva York, Thomas Griesa, el gobierno de Macri les reconoció el reclamo y realizó el pago. El caso ecuatoriano fue distinto al argentino, ya que la renegociación no surgió de una crisis seguida de un default. En diciembre de 2008, el gobierno de Rafael Correa anunció el cese de pagos de los bonos Global 12 y 30 por considerarlos de carácter ilegítimo, tras una auditoría que expuso irregularidades en las negociaciones y renegociaciones de la deuda pública ecuatoriana. Ante la perspectiva de no pago y la investigación en curso, el precio de los bonos se desplomó y el gobierno ecuatoriano adquirió por 900 millones de dólares deuda valuada en 2.900 millones de dólares. Esto implicó retirar de circulación del mercado el 91% de los bonos Global 12 y 30. Así, la deuda externa total pasó del 26% al 20% del PIB y permitió ahorrar al Estado ecuatoriano 7.500 millones de dólares entre 2008 y 2030 entre pagos de capital e intereses. El caso de Ucrania es el más reciente. Fue acordado en agosto de 2015 tras 6 meses de negociación. Los acreedores ucranianos aceptaron una quita del 20%, por lo que la deuda negociada pasó de 19.300 millones de dólares a 15.500 millones de dólares. Asimismo, se extendieron los vencimientos de los bonos por 4 años, pasando del periodo 2015-2023 al periodo 2019-2027. A cambio, Ucrania elevó las tasas a pagar por los bonos a 7,75%, un 0,53% superior al que tenía hasta la fecha. También se incluyó la posibilidad de pagos adicionales en función del crecimiento del Producto Interno Bruto. A diferencia de los casos anteriores, este acuerdo tuvo la venia y el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Este organismo y la Comisión Europea reflejaron su satisfacción ante el canje y destacaron que esta reestructuración permitiría llevar adelante las reformas económicas pactadas con el gobierno ucraniano. Sin embargo, contra los pronósticos optimistas en los años subsiguientes, Ucrania ha continuado recurriendo a préstamos del Fondo Monetario Internacional. O sea, que hay que decir que hay actores que siempre buscan anteponer como prioridad absoluta el endeudamiento de estos países porque saben que pueden sacar mucho provecho de ello. Los préstamos acordados por organismos, caso Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, lejos de favorecer el desarrollo industrial de estos países endeudados, son proyectos que los insertan en el mercado mundial. ¿Para qué? Para servir a intereses de las transnacionales y de la banca. Sus programas de ajuste estructural están dirigidos, según discurso del FMI y del BM, a restablecer el equilibrio financiero de los países que están en dificultades. Pero la verdad es que se trata de ajustazos que buscan, ante todo, favorecer mercados financieros. Para conseguirlo, tanto el Banco Mundial como el FMI imponen la apertura de la economía a fin de atraer capitales, un escenario que tiene consecuencias negativas para la población y las economías.
La pobreza se generaliza rápidamente. Los criterios macroeconómicos privilegiados por estas instituciones no permiten de ningún modo mejorar el bienestar de la población más pobre. Todo esto y más, CELAC dice, la deuda es un elemento consustancial al funcionamiento de la economía capitalista. Es un mecanismo por el cual todos los estados, desarrollados o no, pierden soberanía frente al sector financiero, frente a las transnacionales. Allí el punto. Vamos a revisar a esta hora indicadores petroleros. ¿Qué le parece? ¿Cómo se han movido los precios referenciales de este día? El Brent, 69,27 con la cotización a esta hora. 62,54 para el WTI y el OPEP se está ubicando en 69,12. Siempre en dólares, siempre el barril. A todos, muchas gracias.